Buenas tardes. Hola, Hola, ¿qué tal, Beatriz? Estamos encantada. aquí con Beatriz esta tarde, nuestra siguiente invitada en Creactiva, este movimiento y evento fantástico sobre qué pasa con la mentalidad creativa empresarial. Beatriz es empresaria, viene con un background muy interesante, viene con toda esta carga que nosotros tenemos muchas veces, ¿no? Y cómo ese recorrido nos ha llevado aquí a través de la creatividad, en qué punto está ahora Beatriz, y me encantará que comparta con nosotros todo este punto. Entonces, Beatriz viene y ahora tiene encaminada un negocio digital. Un negocio digital, todo lo que eso supone en procesos, en automatizaciones y todo lo que supone, ¿no?, estar al otro lado desde ese lugar. Pero ella tenía una empresa física, pero es que además viene desde un background muchísimo más científico. Así que, Beatriz, cuéntanos cómo ha sido esa transición y cuéntanos un poco sobre ti. Bueno, pues yo soy licenciada en veterinaria y bueno, pues la verdad es que he sido siempre muy de ciencias, de toda la parte esta. Y es verdad que es muy mental, es una parte muy mental, pero luego fui evolucionando, o sea, mi carrera, o sea, bueno, mi vida me fue llevando por una parte mucho más creativa, o sea, se me fue abriendo esta parte de creatividad y abriéndome ese campo de salirte un poco de la parte científica, ¿no? Entonces empecé, bueno, mi historia es un poco así, además trabajé en calidad, en procesos, también súper cuadriculado, y esa parte ahí, esa parte creativa no estaba ahí tan presente porque es como muy metódica, muy metódica. Entonces luego me empecé a dedicar al mundo del catering, dejé toda mi carrera profesional y empecé en el mundo del catering, que era justo todo lo contrario a esa parte. O sea, necesitas ahí estar innovando continuamente, creando, pues eso, poniéndote al día con la parte creativa. Es tu herramienta casi principal desde que empieza un evento, o sea, porque tú tienes una idea que tienes que plasmar en una realidad. Totalmente. Entonces, vas a un sitio, tienes que pensar, bueno, tengo este espacio, cómo monto mesas, cómo monto decoraciones, cómo hago el flujo y tienes que estar creando. Y cada evento, siempre lo digo, cada evento es un mundo. O sea, no hay metodología, nunca hay metodología. Entonces tienes que estar innovando todo el día, no solo a nivel lo que es la parte de gastronómica, sino a nivel de siempre ofrecer una experiencia distinta. Y eso cómo lo consigues a través de la creatividad. Claro, al final, por lo que estás contándome, la creatividad resuelve muchos problemas. Muchísimos. Porque, Todos, para mí todos. claro, al final a través de la creatividad, ¿no?, de ser muy creativo en muchas maneras, tú estás innovando y estás, de hecho, y probablemente muchos de los procesos que tú has aprendido a través de tu evolución, ¿no?, científica en este punto, ¿no?, desde tu profesión inicial, esos procesos han llevado, ¿no?, a esta estrategia al final de pensamiento donde tú puedes resolver problemas de una manera diferente. Sí, y además el mundo del catering es un mundo que siempre surgen cosas. O sea, es un evento muy, muy dinámico, es algo entonces, yo siempre lo digo, tienes que tomar decisiones en un minuto. Si no tienes esa parte creativa, innovadora, decir, o sea, me encuentro en este escenario, tengo un problema, tengo que solucionarlo en un minuto. Si no sacas esa parte creativa que te lleva a la innovación, a la resolución de problemas, no eres capaz vamos, te bloqueas. Claro, entonces al final la creatividad viene desde el proceso, desde el caos. Desde el caos. Desde el caos, porque Total. al final es desde el caos, es cómo podemos, ¿no?, generar una nueva manera de hacer las cosas, Sí. cómo podemos en realidad innovar, porque estás innovando, estoy Del caos seguro. pones orden en un minuto y gracias a esa parte creativa. Con Daniel hablábamos sobre, pensamos todos esos mitos de la innovación. Pensamos que la innovación realmente es algo como estas personas que llegan desde la tecnología, ¿no?, desde una startup y que están innovando. Pero yo, por lo que te estoy escuchando, en realidad estamos innovando todos los días. Estás innovando desde un sector a otro, como me ha gustado muchísimo la frase que me ha dicho Daniel relacionada con cruzar mundos. Cómo Sí. se cruzan mundos, en este caso volvemos a cruzar mundos, cómo cruzando mundos y haciendo transdisciplinaridad, porque ya ni siquiera es interdisciplinaridad, sino estamos haciendo una transdisciplinaridad de mundos a través de la creatividad, a través de tus procesos, está siendo Tal cual. mucho más resolutiva. Muchísimo, muchísimo. Probablemente con tu equipo, probablemente con las personas con las que has estado. Todo. Además, el equipo para mí tiene que estar súper implicado en esta parte creativa. Tienes que transmitirla. O sea, como líder siempre tienes que transmitir esa parte creativa.
para que tu equipo aporte, o sea, que no solo estés tú creando, sino que sea todo y esa creatividad esté fluyendo dentro de la empresa. Claro, entonces necesitáis, cuéntame algún hábito que tengas, una rutina creativa, porque pensamos que aquí las conclusiones que estamos llegando es que en realidad la creatividad es un músculo que tenemos que entrenar. Si no la entrenamos, hemos ido, ¿no?, dando capas, probablemente tú de niña eras muy creativa. Sí, sí, a ver, la creatividad yo creo que también está ahí, siempre presente, lo que pasa es que no sabes utilizarla hasta que luego o sea, como herramienta, ¿no? Como algo que te empodere, además, que te dé recursos para lo que es en tu día a día. Entonces, la tienes ahí porque además de esta parte creativa también en los niños les está un poco quitando, ¿no? Y es verdad que nos hacen como más autómatas. Entonces, esa parte de creatividad se pierde en el camino y es una pena porque yo creo que es nuestro gran potencial, esa parte creativa es nuestro gran potencial. Claro, hablamos muchas veces de retención de talento, hablamos incluso de que nuestros equipos sean creativos, pero no les dejamos tiempo para crear. Les metemos en procesos, les metemos en muchísimos pilotos automáticos y de repente nos damos cuenta que, onda, si no les hemos dejado ni siquiera un día o unas horas, o simplemente pensamos que poniendo una mesa de ping-pong y convirtiéndonos en un Google de aquella manera, poniendo una mesa de ping-pong no siempre funciona para todos los equipos, que eso es un poco lo que hemos visto en muchos negocios, que es qué necesita realmente tu equipo para tu sector y cómo puedes potenciar realmente ese talento y cómo puedes potenciar esa creatividad dentro del equipo. ¿Cómo lo ves tú dentro de, en tu caso de tu creatividad? Cuéntame una anécdota que hayas encontrado. Te podría de contar cómo podía... miles. Claro, por eso te he dicho una, porque seguro que tienes un montón de anécdotas. Entonces, cuéntame una anécdota donde digas, vaya, es que aquí si no éramos creativos no hubiéramos conseguido resolver todo esto. Sí, pues a ver, en el mundo de los eventos es lo que te contaba, ¿no? Que es todo muy rápido. Entonces, cualquier incidencia, o sea, un cambio de planning o que te cambien más comensales o que lleguen más comensales de los previstos, entonces tienes que reorganizar. A lo mejor tienes un montaje y tienes que reorganizar en 5 minutos. Entonces, ahí lo que haces es reunir al equipo, o sea, decir, venga, chicos, tenemos este problema, vamos a sacarle adelante. A ver, exponer, vamos, y que todo el mundo aporte. ¿Por qué? Porque este flujo y al final la decisión, aunque puedes tomarla tú como líder, pero, o sea, el permitir que los demás aporten, no se queda solo en una visión, sino que además al globalizarlo en el equipo, o sea, la solución se encuentra muchísimo más fácil. Totalmente. Se reducen tiempos de trabajo y reprocesos, con lo que en el mundo del evento, que a lo mejor tienes 5 minutos para solucionar un tema, como mucho, o sea, si no implicas a tu equipo y a esa creatividad, o sea, estás como dicen, en la mierda, tal cual. Es que al final no conseguimos, ¿no?, los objetivos que queremos. Sí, sí. Y de hecho esto influye en tu negocio, porque influye en tu cliente e influye en tu economía. Hombre, todo, potencia todo. Muchas veces decimos, no, la parte creativa no importa tanto, pero no somos conscientes de cómo realmente puede afectar a tu bolsillo, al bolsillo de tu empresa. Muchísimo, o sea, a ver, a mí la creatividad lo que te permite es la diferenciación a nivel empresarial. Totalmente. O sea, yo podría hacer un catering como los demás, pero el aportar toda esta parte creativa es que yo estoy innovando, me estoy diferenciando. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente también se aburre del sota, caballo y rey, la gente quiere cada día una nueva experiencia y eso te lo aporta la creatividad. O sea, si no eres creativo te estás estancando en tu negocio. Entonces tienes que estar innovando continuamente, sobre todo en el sector eventos, que el mundo está cambiando cada vez y cada vez la gente es más buena a nivel creativo. Y luego, sobre todo, el mundo del evento, que ya no es antes como el tema procesos, sino que se innova en todo. ¿Cómo viviste tú? Porque ahora me has dicho, claro, el mundo está cambiando, sabemos qué pasó, ¿no?, en el 2020, cómo lo vivimos todos y sobre todo en eventos. Yo recuerdo en esa época, de repente es como el mundo se paraliza, los eventos se paralizan y además los eventos, bueno, pues que siempre pensamos que es algo como experiencial, ¿no?, a nivel de todo tipo, ya sea un evento familiar, un evento corporativo, no deja de ser experiencial. ¿Cómo es posible que a través de la creatividad esos eventos se hayan pasado a lo mejor a un mundo digital, que es tu caso ahora mismo? Sí. ¿Cómo puedes, ¿no?, transformar esa experiencia a través del mundo digital con creatividad? Pues mira, yo ahora estoy con un tema de formación empresarial justo y es una de las partes que más potencio en la gente, la parte creativa, que utilicen la cabeza, que utilicen la innovación, que se den cuenta que eso es lo que nos va a aportar reactividad
en este mundo que es muy rápido, sobre todo en el mundo de los eventos, que es una decisión, es un minuto. Yo siempre digo, tienes un minuto para tomar una decisión, para que tu evento salga bien. O sea, puede ser del orden al caos, lo que me hablábamos, ¿no? Totalmente. Y si no tienes esa parte creativa, te quedas fuera. Te quedas fuera, es una buena frase. Porque ahora mismo estamos hablando de inteligencia artificial. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial y la creatividad? Si somos creativos, podemos co-crear con la inteligencia artificial. Habrá muchos casos en los que no, pero a mí me gustaría que a todas estas personas que creen que no son creativas, que creen que la creatividad es como para el pintor, ¿no? Para esta persona escritora, para el artista, como muy lejos de eso. Cuéntame en una frase qué les dirías a ellos para invitarles a que despierten su creatividad, como hablamos en Creactiva, ¿no? En Creactiva al final es este evento, pero es un movimiento que no deja de ser luego una metodología donde utilizamos estrategias creativas, estrategias de pensamiento estratégico y creativo para que empresas que a veces están bloqueadas y necesitan desbloquearse porque están muy bloqueadas, piensan que ya no están en el sector, que miran al otro lado, miran al compañero en vez del lugar de mirarse a ellos, ¿no? Además se tiende mucho, sobre todo en el mundo del catering, sobre todo yo que estoy como emprendedores, ¿no? Bueno, que me fijo en la competencia y siempre les digo, no, saca tu esencia, saca tu esencia y esa experiencia con tu esencia es única y eso es lo que te va a diferenciar de todos y eso es lo que te va a hacer magnético y atractivo a nivel de mercado. Claro, aquí que todo el mundo habla de la esencia, pero ¿cómo sacamos esa esencia? Porque muchas veces es difícil sacarla. Muchas veces la gente, lamentablemente, pensamos que no tenemos talento, que es lo que suele pasar. Hemos tenido muchas capas en la vida y alguien te dice, pues que yo no sé qué talento tengo. Pero ¿crees que con herramientas creativas se puede conseguir, ¿no? Esos hábitos, potenciarlo, pulirlo, o sea, además empoderarte en esa parte creativa. O sea, cuando tú sacas esa parte creativa, o sea, es que eres mucho más rápida en la toma de decisiones, en lo que estábamos contando en el tema de eventos, ¿no? Tomas decisiones súper rápido, o sea, innovas, te estás posicionando en el mercado delante de tu competencia, con lo que estás ganando, o sea, te conviertes en un referente al final. Totalmente, de acuerdo. Y dejas de ser uno más del montón para ser alguien distinto. Y esa esencia es la que llevamos nosotros dentro. Y esa es la que se saca con la creatividad. Esa parte tuya, propia de... Yo siempre digo, ¿no? A mis alumnos les digo, sé tú mismo. Digo, ¿qué es lo que te gusta a ti? Esa parte tuya, lo que mejor haces. Digo, aprende a sacarla de ti y a exponerla en el mundo, a entregarla. Me encanta, me encanta. Nos quedamos vamos a entregar nuestra propia creatividad. No necesitamos más ideas, necesitamos confiar en las nuestras. Empezar a ser más singulares. Efectivamente. Desde esa singularidad propia que tenemos cada uno de nosotros, pero para eso vamos a trabajar esas estrategias creativas y esas estrategias y esas herramientas que hoy a lo largo del día creo que habréis podido coger muchísima inspiración. Te agradezco muchísimo, Beatriz, que nos hayas compartido tantísimo valor desde tu experiencia, fijaros, ¿no? Desde esta parte más científica, cómo esa trayectoria llegando a una parte mucho más creativa. Ya no somos de ciencias o de letras, ya somos transdisciplinares. Sacar tu esencia, lo que decíamos, sacar esa esencia que llevas dentro, que muchas veces la tenemos escondida. Totalmente. Y con herramientas es cuando aprendes a sacarlas a la luz y a potenciarte tú mismo. Muchísimas gracias, ha sido absolutamente un placer. Un placer, igualmente. Gracias y bueno, continuaremos con más entrevistas con otros grandes profesionales que nos van a compartir cómo ha sido ese bagaje para ellos.